Bueno, hola, yo soy José Marco, ingeniero de software. Vengo a hacer la presentación de los simuladores, ¿no? Simuladores para desarrollo del Real-Time Control System de GTC AO, ¿vale? De la óptica adaptativa de GTC. Voy a hablar solo de un detalle del desarrollo que yo he hecho, porque bueno, me remito a la presentación que hicimos hace un par de semanas sobre el funcionamiento, digamos, general del lazo de control de AO y voy a hablar sobre un detalle, no el tema este de los simuladores que estoy, ¿no? Pero bueno. En todo caso, primero voy a hacer un repasito de la funcionalidad muy rápido, ¿vale? De lo que es un sistema de óptica adaptativa. Esta transparencia ya nosotros lo tenemos visto hasta el aburrimiento, pero bueno, si hay alguien que todavía no la conoce, esto es lo que hace un sistema de control de óptica adaptativa, ¿vale? Un sistema de óptica adaptativa. Nosotros tenemos un objeto en el cielo que pasa por la atmósfera. El objeto genera una luz que llega con un frente de onda. El frente de onda, atravesando la atmósfera, como una aberración, entra a través del telescopio hacia nuestro sistema, hacia nuestro instrumento. Ese frente de onda se refleja en un espejo deformable que nosotros somos capaces de cambiar, y la forma que nosotros somos capaces de cambiar. Y luego la luz de ese reflejo va por un lado a un instrumento de ciencia y por otro lado a un sensor de frente de onda, ¿vale? El sensor de frente de onda genera una imagen que pasa a un sistema de control de tiempo real, ahí es la clave, ¿vale? Es el RTCS, que analiza esa imagen, de ahí estima cómo es la aberración del frente de onda y genera unos comandos que va a mandar al espejo deformable para cambiar las superficies de modo que se corrija esa aberración del frente de onda, ¿vale? Entonces, el Real Time Control System es esta parte de aquí, ¿vale? Es el, digamos, el corazón. Bien, ya vimos un poquito cómo funcionaba esto. Hay un detalle que también en GTC AO, en la óptica estática GTC, que también tenemos otra funcionalidad del sistema de control de tiempo real, que es que descargamos el espejo. Estos comandos se descargan a los espejos primarios y secundarios del telescopio. Es decir, parte del comandado no solo va al espejo deformable, sino hay que comandar también el espejo primario y el espejo secundario, M1 y M2, ¿vale? Bien, entonces ya esto, ¿cómo a la hora de trabajar con el sistema de control de tiempo real, qué hacemos? Pues, bueno, en laboratorio, pues tenemos todo el instrumento, que por dentro es de esta forma, tiene una serie de elementos ópticos, tiene un poquito, tiene de todo, ¿vale? Entonces, a la hora de funcionar nosotros, lo que hacemos, pues claro, tenemos nuestro sistema de control de tiempo real, tiene la imagen del sensor de frente de onda que viene de la propia cámara, tenemos también un espejo deformable, de modo que nosotros comandamos directamente al espejo deformable, y tenemos un instrumento de ciencia que nos da también imagen. Todo esto, estupendo, magnífico, tenemos todo el hardware. Bien, una puntualización sobre esto. Todo el software que hacemos nosotros para nuestro instrumento debe integrarse posteriormente con el software del telescopio, ¿no? Entonces, el propio software del telescopio se desarrolla dentro de su propio framework, que se llama GCS, ¿vale? Que es el GTC Control System, que básicamente es un framework que te permite trabajar en un sistema distribuido, ¿vale? Un sistema distribuido que tiene una serie de componentes de software que se ejecutan, son programas, servidores, básicamente, se ejecutan en diferentes máquinas, pero todo este framework se basa en el middleware Corva, ¿vale? Para facilitarte la comunicación entre ellos, pues, básicamente dándote la posibilidad de llamar a procedimiento remoto, ¿no? Este middleware tiene además mapeo, entre otros, a C++, Python y Java, de modo que fácilmente nosotros vamos a poder trabajar, bueno, relativamente fácilmente vamos a poder trabajar con esos tres lenguajes. También el framework nos permite hacer monitorización, es decir, los componentes del software que van a estar asociados a elementos del telescopio o a elementos de los instrumentos, pueden publicar magnitudes, de modo que nosotros cómodamente podemos suscribirnos, verlas, en fin, y así trabajar con ellas. Y también pues, nos da otras funcionalidades como persistencia de datos, reducción de datos, bueno, en fin, te da una serie de funcionalidades, digamos, generales. Entonces, nuestro software que nosotros desarrollamos para nuestro instrumento, debe estar finalmente también integrado aquí. Bien, eh, dentro de este framework hay un par de paneles más o menos estandarizados que se desarrollan en Java, que son los que nos van a dar las interfaces de usuario, ¿vale? Tanto para controlar como para monitorizar los instrumentos. Y también incluye, muy interesante, que funciona bien, hay gente que parece que no le gusta, a mí me parece que funciona muy bien,
un GUI, un interfaz gráfico, que nos permite ver más o menos todo lo que se está ejecutando en el sistema, nos permite fácilmente acceder a sus funcionalidades, ver las magnitudes que están publicando, y bueno, de forma incluso al vuelo, tú puedes hacer tus propios paneles y ver bastantes cositas. Es un interfaz de ingeniería, bueno, tiene determinadas carencias, te permite solo hacer algunas cosas, pero bueno, te da facilidad para hacer bastante. Bien, entonces, vale, ¿qué pasa? Esto es lo que tenemos. ¿Qué pasa cuando nos ponemos a desarrollar? Bueno, cuando estamos desarrollando el sistema de control de tiempo real, que como decía, es aquello que coge la imagen y la transforma en comandos para el interfaz deformable y comandos para M1 y M2, sucede lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando en el laboratorio y tenemos el cacharro que yo he enseñado antes, ¿vale? Todo esto, pues, bueno, tenemos todo eso, lo tenemos disponible. Tenemos nuestra cámara, nuestro sistema deformable, nuestra método de ciencia. Nos faltaría simular lo que sería la atmósfera del telescopio, porque eso no lo tenemos. Pero como vimos también en la otra presentación, sí que lo podemos simular también de forma, digamos, óptica. Es decir, no hace falta una simulación software, tenemos una parte del instrumento que nos permite simular todo eso. Tener un puntito con una luz, lo pasa por una pantalla de fase y genera pues, una simulación de lo que haría todo. Aquí ya empezamos a tener algún problema, que es que lo que sí que no tenemos en el laboratorio son el espejo primario y el espejo secundario del telescopio. Eso hay que simularlo de alguna forma. Si yo quiero hacer más o menos, sobre todo en previsión de que luego en la integración, pues no pegarme 10 batas, sino llevarlo ya más o menos. Entonces, si lo quiero hacer previamente, no tengo más remedio que simular. Vale, eso es lo que pasa cuando estamos trabajando en laboratorio. Cuando trabajamos, no podemos trabajar en laboratorio, pero el laboratorio tiene una particularidad, que es que ahí está el instrumento, entonces ese instrumento no solo lo utiliza el ingeniero de software, lo utilizan también los ingenieros ópticos y todos los ingenieros electrónicos y tal. A veces tiene que estar apagado porque están haciendo maniobras con la electrónica, o a veces están los ópticos también haciendo maniobras ópticas o haciendo calibración, etcétera. Entonces es un sistema en producción que nosotros no disponemos continuamente. Entonces, como desgraciadamente la funcionalidad no va a estar terminada antes de que se empiecen a hacer estas cosas, sino que la funcionalidad va a seguir evolucionando, pues vamos a necesitar alguna forma de desarrollar. Entonces, como os digo, en el laboratorio tenemos todo, pero si quitamos lo que tenemos en laboratorio, nos quedamos sin nada de esto. Entonces, al final tenemos que simular todo, todo, ¿vale? En mayor o menor medida, pero todo, menos este cuadradito, como he dicho antes, que era el real time context, ¿vale? Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que por un lado vamos a necesitar para hacer pruebas de cómo funciona el lazo de control de velocidad adaptativa un simulador que nos simule todo lo que sería la luz, digamos. Y la luz incluye un montón de cosas, ¿vale? Incluye generar la estrella, eh, hacer la aberración del frente de onda, simular el telescopio, simular el espejo deformable, simular también el sensor de frente de onda. Todo esto son imágenes, es decir, el sensor de frente de onda, tener una imagen particular, pues yo creo que se genera esa imagen, simular también el instrumento de ciencia. Todo esto lo tiene que hacer el mismo simulador porque unas cosas dependen de otras. O sea, al final es necesario que le haga un mismo paquete de software, ¿no? Y lo ideal es que este paquete de software me permita obtener yo la imagen que tendría ese sensor de frente de onda, porque así me estaría realmente eh, bueno, suplantando a mi cámara. Lo ideal es que me pueda pasar esa imagen y lo ideal es también que reciba la salida que yo le doy de los comandos para poder hacer la simulación correctamente del espejo deformado. Porque si no, no pasa. Entonces, esta simulación se puede hacer de varias maneras, pero insisto, o sea, esto se podría simular también de alguna manera dentro de ese mismo paquete de software, pero lo ideal es hacerlo así porque de esta manera yo puedo desarrollar, digamos, control de tiempo real como si estuviera trabajando con el hardware real. Eso es mi intención, para que luego la integración final sea lo más sencilla posible, ¿no? Bien, por un lado, como digo, por un lado, tendremos que simular todo lo que es la luz, y por otro lado, pues, como decía, como todo esto va integrado en el telescopio al final necesita información de todos los componentes, de todo el hardware que yo tengo allí, o de determinadas partes de mi instrumento, del instrumento general, del lazo de control, pero también de determinadas partes del instrumento. Por ejemplo, del hardware que yo voy a tener. Yo voy a tener una cámara aquí, pues el telescopio, y para mí comunicarme con ella, hacer determinadas cosas, como decía, es un sistema distribuido,
voy a necesitar hacer esos componentes distribuidos que finalmente se comunicarán con la cámara, es decir, lo que me van a permitir cambiar configuración en la cámara o ver qué configuraciones tienen en cada momento. Lo mismo pasa con la cámara, pasa con el espejo deformable. El espejo deformable también vamos a necesitar saber si tiene alimentación o no tiene alimentación, vamos a necesitar saber si ha habido algún problema con las temperaturas. En este caso, sobre todo para monitorizar. Eh, y también necesitamos, hay flujos de comunicación hacia el telescopio, porque necesitamos comunicarnos con el espejo primario y el espejo secundario, ¿vale? Entonces, esta comunicación nos la provee también todo el framework. No sería el framework, pues serían los componentes específicos del espejo primario y el espejo secundario, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto vamos a tener que simularlo nosotros. Si queremos hacer un sistema que se parezca mucho al real que luego vamos a tener que integrar en este proceso. Bien, pues volviendo un poquito atrás, tenemos que simular la luz, por un lado. Y para simular la luz lo que hemos utilizado es DAS, ¿vale? Que es un paquete de software que ha desarrollado la Universidad de Dara, que te permite, mm, bueno, definir todo este dibujito que está aquí, la atmósfera, la luz, el telescopio, el deformable, todo esto que está aquí. Bueno, de una forma relativamente, bueno, es amigable, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, es amigable. A partir de aquí se genera un programa, que es un programa que se ejecuta standalone, con el que cual te puedes conectar, en el que tiene información de estos nodos que tú has hecho para hacer tu simulación y que puedes incluso en tiempo real ver qué está haciendo, ¿vale? Que eso está bastante bien. Una de las cosas que hay aquí también es, por ejemplo, la imagen de la cámara de ciencia, ¿vale? Que esto, si tenemos tiempo ahora lo vemos. Pero podemos ir viendo todo lo que está haciendo tu simulador, ¿vale? Entonces decía, con la luz, y luego por otro lado tenemos que hacer los simuladores de los componentes hardware, etcétera, para integrar con el tema. Entonces aquí tenemos unas cuantas cosas, como comentaba antes, tenemos el sensor de frente de onda, es decir, la cámara, nosotros, claro, básicamente tenemos una cámara abajo, pero cuando no tengo a disposición esa cámara, pues yo la simulo. ¿Cómo la simulo? Pues al final lo que he hecho es decir, bueno, el interfaz físico que hay con la cámara física es una interfaz serie, bueno, que tiene un protocolo que está más o menos documentado, ¿vale? Que eso es un problema también que hay a veces, porque los protocolos no están todos lo bien documentados que deberían estar. Es un protocolo de, bueno, de comando y respuesta. Pues entonces lo que he hecho ha sido hacer un simulador en Python, con Python Qt, están hechos los interfaces gráficos, e implementar el interfaz serie, de modo que tú te puedas conectar contra esa interfaz serie y tú no sepas si estás trabajando con el simulador o estás trabajando con la cámara, ¿vale? Para ti es transparente, ¿vale? También en este caso tiene también curva, ¿vale? Esto lo puse aquí como detalle, como importante, pero bueno, para que veáis lo que explico. Luego tenemos que también simular el espejo deformable. No el comandado, pero sí la monitorización, ¿vale? Y para eso también tiene una interfaz serie. Pues la técnica ha sido muy parecida. En este caso solo hay que monitorizar, ni siquiera no hay que mandar comandos, sino que hay que, bueno, mandarle un comando de monitorización que te devuelve cosas, muy sencillo. Y, bueno, pues sería, tiene esta pinta. Tiene esta pinta. Y Python Qt, Python PQT y de nuevo interfaz serie. Implementa interfaz serie. De nuevo la misma idea. Si yo quiero trabajar con el simulador, pues tengo, si lo veis ahí, está en el serie MPPTS3. Cuando trabajo en el simulador, lo que hago es trabajar con un puerto serie virtual. Trabajando en Linux es muy fácil de hacer. Si quisiera trabajar con el espejo, tengo que irme a la máquina que tiene el espejo instalado, que tiene su interfaz de verdad, y decirle, bueno, la dirección del puerto com es esto. Y ya está. Ya, no olvido. ¿Vale? ¿Qué más hay aquí? No, tiene que Bueno, luego tenemos lo que decía también que falta, que es el M1 y el M2 del telescopio. En este caso, el interfaz, digamos, real que tenemos es Corva. Es Corva. Tenemos unos componentes del telescopio que nos muestran a nosotros una interfaz al que nosotros le decimos, oye, M1, estos son tus comandos. O, oye, M2, estos son tus comandos. Por eso es Corva, ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho es, como no dispongo de esos componentes reales, ni del hardware asociado, pues, el primario y el secundario, lo que he hecho es ese mismo componente, un componente con el mismo interfaz, que lo que hace en este caso es sencillamente mostrar lo que se le está enviando, bueno, y permite hacer algunas correcciones y tal, pero mostrar.
Aquí se ha hecho con Python, Matplotlib y con Córdoba. Córdoba en este caso, pues, ¿vale? Bien, y para el M1, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Me parece. Bien, pues, bueno, esos son los simuladores. Aquí he obviado muchas cosas, o sea, no he hablado de los componentes que realmente se están utilizando, etcétera, pero bueno, estos son los simuladores que se están utilizando. Entonces, os quiero hacer una pequeña demostración y enseñaros. Aquí tengo arrancado ahora mismo todo, todos los simuladores, ¿vale? Esto es mi máquina del despacho, pero bueno, os voy enseñando un poquito. Esto ya sonará si hice la otra presentación. Este sería el lazo de control ya funcionando. Y está funcionando ahora mismo con datos simulados, ¿vale? No son datos reales. Pero como veis aquí ya tenemos la información del proceso de fuente de onda, aquí tenemos los actuadores que se están comandando, que como ahora no está haciendo nada, pues está quieto, ¿vale? Pero todo esto ya es simulado. ¿Cómo se hace esta simulación? Pues bueno, os voy a enseñar. Como decía, aquí tenemos nuestro panelito de la simulación, ¿vale? Que esto en realidad es solo para construirla, a la hora de ejecutarlo no sería necesario. Y por otro lado tenemos lo que os decía, esto es la simulación ahora mismo se está ejecutando, me voy a conectar con ella y bueno, pues aquí puedo ver qué es lo que está haciendo la simulación. Por ejemplo, dame la fase de- esto es la fase que está generando, ¿vale? Esto hace una serie, al final trabaja con una serie de imágenes que va filtrando y yo le puedo pedir cosas, ¿no? Esto es después de haber pasado por el espejo primario, ¿vale? Un recorte. Y quiero ver que, por ejemplo, qué está pasando en la cámara de ciencia. Puedo ver lo que estaría pasando en la cámara de ciencia. Puedo ver lo que está pasando en el sensor de frente de onda. Estoy sintiendo, estoy viendo por aquí. Eh, Ahora no lo veo por aquí. Pero bueno, en el sensor de frente de onda lo que vamos a ver es justo esta imagen que estamos viendo aquí, ¿vale? Esta imagen, ¿verdad? Esta imagen está generada directamente por ¿qué es lo que generaría? Una imagen muy parecida, vamos, muy parecida a la que generaría la cámara real. Esta la está generando el simulador, te lo decía. Todo aquello es DAR, como os comentaba, el simulador que hicieron en la Universidad de Davis, ¿vale? Bien, entonces, eso sería el simulador de Daran, la parte de Daran. Aquí tenemos, por ejemplo, el simulador de la cámara, que bueno, me la he instalado, no sé por temas pequeñitos. Este es el simulador de la cámara, que ahora mismo está corriendo. Y bueno, pues aquí lo único que esto tampoco lo comentaba, pero bueno, en simulador al final hay que saber hasta dónde llegar, ¿no? Porque te puedes meter hasta, bueno, a simular la física del detector de la cámara o voy a simular. Y hay veces que uno se queda, se pasa, pero lo malo es quedarte corto más bien, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues bueno, lo que he puesto yo en el simulador son las cosas que realmente necesita el sistema de control para mi instrumento, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, la FPS a la que está trabajando, simulado, simulado. Lo único que yo las preguntas o la información que yo sé que el telescopio o mi instrumento va a necesitar de la cámara, todo eso lo he simulado para que yo pueda trabajar. Bien, pues el simulador lo tenemos por aquí, este simulador de cámara, es una interfaz con la cámara independiente previo también que se hizo para trabajar con ella, en el que bueno, lo he cargado, por ejemplo. Aquí también me la he instalado. Este sería el simulador del espejo. El simulador del espejo es muy sencillo, lo único que tiene es que tiene una serie de placas de amplificación que tienen una temperatura y que señalizan si tienen fallos en la alimentación, etcétera. Que además es lo único que a mí me interesa. Lo único que a mí me interesa es saber si el aquello tiene alimentación y no está ardiendo, ¿vale? Entonces eso es lo que le interesa al test. Ahora, aquí está el simulador que yo le puedo decir, bueno, pues mira, marca que tiene un fallo aquí, marca que tiene un fallo aquí, sube la temperatura a la placa número 3. Aquí no vemos nada, porque aquí estoy trabajando con el simulador. Lo importante es que lo veamos luego desde el punto de vista del teléfono. ¿Vale? Ahora luego lo vamos a ver. Eh, Luego aquí tenemos los panelitos de control. Vamos a hacer ya alguna prueba. Aquí tenemos, por ejemplo, este panel sería, aunque todavía hay que desarrollarlo más, pero este panel en realidad es estándar y está trabajando dentro, digamos, del framework del telescopio, ¿vale? Entonces, este panelito
me permite abrir y cerrar el lazo, como veíamos el otro día. A ver, si ponemos aquí el lazo, ponemos aquí el lazo, y lo puedo cerrarlo. ¿Sí? ¿Sí? Cierro el lazo, como veis ahora mismo, ahora van a desaparecer las flechitas, lo que llamamos el otro día, ¿no? Esto está funcionando, se están enviando comandos al DM. Entonces, lo interesante de esto es que tanto esta imagen como los comandos que se están utilizando, o sea, la imagen la está generando el simulador, pero todo el procesamiento de la imagen y el envío de comandos en realidad son exactamente los mismos que tengo yo en el laboratorio con la cámara y con el DM de verdad, ¿vale? Eso es lo que me resulta más cómodo y más interesante. Para que esto funcione también igual que abajo, tienes que tener una simulación, es decir, aquel esquemita que hemos visto al principio de la simulación de toda la luz, tiene que ser muy parecida a lo que tú realmente tienes también en el laboratorio, también a nivel óptico, ¿no? Pues, una serie de microlentes, etcétera, en fin, tiene que estar muy parecido. Bien, pues, finalmente, bueno, lo último que os comentaba también, los simuladores del panel de monitorización que tiene el telescopio, pues, está siendo alimentado ya con datos reales. Y aquí teníamos los de N1 y N2. N1 y N2, que esto, como os digo, son componentes como los que tiene, ah, componentes que en realidad es un servidor que tiene el mismo interfaz que tiene el telescopio y que muestra lo que se le está enviando. Ahora mismo no muestra nada porque no se le está enviando, pero yo con su panelito correspondiente le puedo decir, oye, envía cosas, ¿vale? Y que cambiar cosas y yo puedo ver aquí, pues bueno, cómo está funcionando el sistema. Entonces ya con todas estas herramientas, lo que comentaba al principio, este es el panel, el inspector, este es el panel que sería del framework del telescopio, que me permite conectar con todos los componentes distribuidos que están por ahí y ver lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí estoy conectado a la cámara y puedo ver, a ver, qué FPS tengo. Tengo este botoncito, ahí, este botoncito, y yo ahora mismo la cámara que tengo en realidad es la que está simulada. Dame la FPS que tengo. 2067, ¿es verdad esto? Vamos, sí, es verdad, 2000 y pico. Yo en el simulador puedo tocarlo directamente en el simulador y decirle, dame, le he puesto 1700, ¿no? 1700. Oye, dame la FPS. Ah, lo está haciendo bien, vale. Y también desde aquí puedo hacer los comandos que haría el telescopio. Es decir, por ejemplo, aquí le voy a decir que se ponga a 100 FPS. Ok, me ha dicho. La verdad es, vengo aquí y digo, mira, FPS 100, sí, efectivamente. Entonces, con esto ya, digamos, hago pruebas de sistema, de todo el sistema, muy parecido a cómo será el sistema en el telescopio. Ya está. Bueno, esperamos. Gracias. Pues muchas gracias, José. ¿Alguna Vale, pregunta? he entendido algo. Me gusta. Pues muchas gracias, José. Muy interesante De también, nada, otra nada. vez. Yo quería saber si todos los simuladores estos que has desarrollado, que habéis desarrollado, que están muy interesantes, si no son dependientes al desarrollo, sino que se puedan extraer y utilizar en otro tipo O de sea, proyectos. y la forma de trabajar es, o sea, lo has visto, lo Mm, puedes llevar a otro sitio perfectamente. O sea, si no quieres trabajar con Corva, por ejemplo, el del espejo, mm, es Python con interfaz serie, una librería de interfaz serie y Python Qt. mm. O sea, O sea que perfectamente. ya está todo preparado para que se lo pudieses inyectar o a cualquier otro proyecto, a A cualquier ver, o otro. sea, ahí la dificultad es que si tú quieres trabajar con otro hardware, tienes que programar el protocolo que Mm, tenga el otro hardware. mm, Tienes que trabajarte las tripas. Eso es también una tarea con la que yo me he enfrentado varias veces, ¿no? Que tienes que hacer, al final, es como un intérprete. mm. Y tienes que hacer el parsing, pero bueno, eso también lo tienes más o menos trillado, hacer esa parte, es único paso. Vale.
¿Qué tal, José? Muchas gracias por la charla. Yo te quería preguntar, ¿el lazo de control simulado va a la misma velocidad que el lazo de control No, real? eso es un problema, por ejemplo. Eso es un problema. En, en laboratorio, eso de hecho son las pruebas que por fuerza al final tienes que hacer abajo en el laboratorio. En el laboratorio, tal como funciona este lazo de control, lo que hace es lo dispara a la cámara, va a la velocidad que va la cámara, ¿vale? Entonces, la cámara de abajo se puede poner hasta 2000 y pico FPS, como has visto, 2067. No se puede correr tanto porque luego el cómputo no te lo permite, el cómputo que tienes que hacer en cada ciclo no te lo permite, pero bueno, lo puedes poner muy rápido. Pero el simulador, claro, el simulador lo mismo, o sea, vas a ir al ritmo que el simulador te genera imágenes y el simulador no llega a tantos niveles. El simulador seguramente lo puede optimizar más, que además está bien hecho, pero estamos como 15, 20 FPS, a ver, 15, 20 FPS. Que para hacer algunas pruebas te sirve, pero es verdad que para hacer otras pruebas no es suficiente. Gracias, que sí, estaba justo pensando en ese problema y que Esa es la seguramente el carencia, simulador es esa la es la parte... carencia más importante que yo veo aquí en esto. Lo que más se diferencia, un poco, hombre, y por supuesto en M1 y M2 que no están simulados. El propio hardware, digamos. No, pues solo estoy viendo lo que comando. Eso es con lo que cuando lleguemos a telescopio seguramente vamos a tener que pegarnos, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que haces con Dash, quizá lo podrías hacer también con CMAX, por ejemplo, con la API, pero es que va a ser más lento todavía, seguramente. Claro, Entonces, lo va a hacer claro, más lento. hay cosas del bucle que no simplemente no Bueno, no lo he pueden. enseñado, que en la cámara de ciencia de que saca el dash, cuando cerramos el lazo vemos perfectamente también cómo se cierra el lazo, ves cómo se pone pequeñito y todo el rollo. Está guay, para jugar está muy bien, no, lo hemos dado perfectamente. Y en CEMAX seguro que va más lento. De hecho, este es más rápido que otros simuladores también. Es así. Bueno, gracias por la charla. Bueno, Te quería preguntar un poco dónde encuentras luego las mayores dificultades cuando pasas de un entorno simulado en el que todo puede ser más o menos bonito hasta donde luego bajas con aplicar. bueno, así que la pregunta todavía Claro, está sabes, work in progress, ¿sabes? claro, entiendo Eh, que los actuadores cada uno luego que tendrán depende, o cosas. sea, aquí, porque vas como en varios niveles, trabajando en varios niveles, ¿no? Al principio, o sea, yo aquí lo que muestro ya es, después de trabajar mucho tiempo, pues al principio vas trabajando a niveles más superiores y luego va avanzando hacia abajo, ¿no? Entonces, cosas que te pueden ser, que han sido bastante complicadas, por ejemplo, con el tema de los simuladores. El protocolo de la cámara OCAM es un protocolo que no está muy bien pensado para trabajar con él de forma automática. Si trabajas tú hablando con la cámara, está guay, pero si no, Heidi se ríe porque lo conozco bien. Los protocolos a veces son un infierno. Entonces, eso es lo que te decía, que al final es la parte que, bueno, solo hay que hacer eso, pero es que hay que hacer eso, ¿vale? Que el protocolo serio, porque hay que hacerle un parsing, a veces no siempre todo funciona, hay muchas excepciones, hay cosas que no están documentadas, a veces los protocolos son asíncronos, y cuando son asíncronos es un infierno, todo es complicado. Luego, si tiene un sistema complejo, pues por ejemplo, el framework de GTC tiene también una curva de aprendizaje importante porque hace las cosas de su manera, ¿no? No es solo poner forward, sino, pues bueno, en ese tipo de cosas, trabajar con un framework, librería, pues sí también es complicado. Y luego, pues ya las complicaciones normales del desarrollo. Una. Bueno, pues, Yo la última, a la hora de simular las cámaras, ¿no te has planteado utilizar simuladores hardware? Abajo en el departamento tenemos dos simuladores, uno para Coas 3 y otro para cámara Link, es, y puede sí, ser una sí, solución pues para alcanzar un poco más de velocidad. sí, sí, no, a ver, en realidad aquí hay una pequeña trampa cuando he dicho, ¿no? Que pasa la imagen, la pasa al sistema de control de tiempo real y yo uso el sistema de control de tiempo real verdadero. Bueno, hay una pequeñita trampa, es verdad. Es que eh, la imagen me la manda Dash y yo he tenido que hacer una pequeña etapa, ¿no? Un módulo. con Esa imagen me la mete dentro del sistema de control de tiempo real. Ese módulo, ahora, con la cámara, trabaja, como está diciendo Jorge, con otro tipo de interfaz, con, bueno, Camera Link, con lo que sea. Bueno, lo que me pregunta, efectivamente eso me permitiría trabajar directamente con un módulo verdadero, con un módulo Camera Link, con un módulo, ¿no? Y no tendría que hacer esa etapa que en realidad la he hecho yo y que no es la definitiva.
Pero el problema es que de todas formas la imagen del sensor de frente de onda me la genera el simulador DAS. Entonces, en algún momento tienes que hacer esa pasarela. La podría a lo mejor hacer en DAS, que de DAS la pasara al simulador hardware, pero no veo que tenga mucha ganancia ahí porque al final tienes que hacer esa misma capa de interfaz. No, lo Y el que único te tener una marca, batería de imágenes, claro, que eso sí, si tuviera sí, una batería de imágenes tener podría una, hacerlo, pero como aquí lo que quieres probar es lazo cerrado, la batería de imágenes sola no te sirve, necesitas también el trabajo del DM, ¿no? Entonces del proceso formado. Entonces, bueno, sí, puede considerar, pero en este caso, al final lo que te interesa es cerrar el lazo. ok, ¿vale?